Mi esposo creyó que me cambiaba por mi hermana, un modelo mejor. Pero ella solo fingía para darme acceso a todo. Fue un plan de ambas para vaciar sus cuentas y dejarlo sin nada. El sonido de la cremallera de una maleta de lujo, cerrándose con un chasquido seco y definitivo, fue lo que rompió el silencio en nuestra habitación. Era un sonido extraño, ajeno a la sinfonía de nuestra vida, o de lo que yo creía que era nuestra vida. Leandro, mi esposo desde hacía 12 años, se movía por el cuarto con una eficiencia cruel, doblando camisas de lino y guardando lociones costosas sin mirarme. Cada uno de sus movimientos era deliberado, como si estuviera ejecutando una coreografía ensayada 1000 veces en su mente. No era la prisa de un hombre que huye por pasión, sino la fría precisión de un hombre de negocios cerrando una mala inversión. Me quedé de pie junto al marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, no tanto para protegerme a mí, sino para evitar que mi cuerpo se desmoronara en 1000 pedazos. El aire estaba espeso, cargado con las palabras que no nos habíamos dicho en meses, quizás años. Observaba la luz de la tarde entrar por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban sobre el espacio vacío de su lado de la cama, un frío recordatorio de las noches que ya no volverían. ¿A dónde vas, Leandro?, pregunté. Mi voz salió como un susurro rasposo, irreconocible para mí misma. Él ni siquiera se giró. Colocó un par de zapatos italianos en una bolsa de tela y la depositó en la maleta con un cuidado casi reverencial, un cuidado que no me había dedicado a mí en mucho tiempo. Me voy, Casilda. Se acabó. Se acabó. 2 palabras. Tan simples, tan letales. 12 años de matrimonio, de construir una empresa desde los cimientos de nuestro pequeño apartamento, de sacrificar mis propios sueños de tener un estudio independiente para impulsar los suyos, todo reducido a 2 palabras lanzadas al aire como si fueran basura. Pero, ¿por qué?, logré decir, odiando la debilidad en mi propia voz. Odiando que, incluso en este momento, una parte de mí todavía buscaba una explicación lógica, una razón que pudiera arreglar, que pudiera enmendar. ¿Es por el proyecto de San Miguel? Sé que estabas estresado, pero podemos solucionarlo. Si es por dinero. Fue entonces cuando se detuvo. Dejó de empacar, se enderezó lentamente y finalmente se giró para mirarme. Sus ojos, esos ojos oscuros que una vez me habían prometido un paraíso, ahora eran 2 trozos de hielo. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, jugó en sus labios. Era la sonrisa de un hombre que no solo estaba ganando, sino que disfrutaba inmensamente de la destrucción que dejaba a su paso. Caminó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. El olor de su colonia, la misma que yo le había regalado en nuestro aniversario, me golpeó como una bofetada. Se detuvo a escasos centímetros, lo suficientemente cerca para que su aliento cálido rozara mi mejilla. Por un instante demencial, una parte estúpida y rota de mí pensó que iba a besarme, a decir que era una broma. Pero no lo hizo. Se inclinó hacia mi oído, y las palabras que susurró no fueron de amor ni de arrepentimiento. Fueron el veneno más puro y calculado que jamás había conocido. Porque tu hermana no así es una mujer, no como tú. El mundo se detuvo. El sonido de mi corazón latiendo en mis oídos se silenció. El aire se solidificó en mis pulmones. La frase quedó suspendida entre nosotros, vibrando con una malevolencia que me heló hasta los huesos. No fue solo la confesión de una infidelidad, fue una aniquilación. Un juicio final sobre mis 35 años de existencia, pronunciado por el hombre al que le había entregado mi alma. Se apartó para poder ver mi rostro, para saborear el impacto de sus palabras. Vio la confusión, el dolor y luego el horror puro transformando mis facciones. Y sonrió. Esta vez, una sonrisa abierta y triunfante. Ella es vibrante, continuó, su voz ahora casual, como si estuviera discutiendo el clima. Es ambiciosa, es inteligente, sabe lo que quiere. No se ha quedado estancada en esto. Hizo un gesto vago, abarcándome a mí, a la habitación, a toda la vida que habíamos construido. Tú te volviste cómoda, predecible. Te convertiste en un mueble bonito en mi casa, Casilda. Un adorno de buen gusto.
Pero un hombre como yo necesita más que muebles. Necesita un imperio. Y Noah, ella entiende de imperios. Un mueble. Eso era yo para él. Después de todas las noches que pasé en vela dibujando los planos que le ganaron sus primeros contratos. Después de todas las cenas con clientes en las que usé mi encanto para asegurar tratos. Después de haber puesto mi propia carrera en pausa para ser el cimiento invisible de su éxito. Leandro tomó su maleta, el asa de cuero crujiendo bajo la presión de su mano. Pasó junto a mí sin rozarme, como si yo fuera una aparición, un fantasma en mi propia casa. Lo vi caminar por el pasillo, bajar las escaleras y oí el sonido de la puerta principal cerrándose con un clic definitivo. Y entonces, el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que dolía. Me quedé allí, en el umbral de nuestra habitación, mirando el espacio vacío donde él había estado. El veneno de sus palabras comenzó a extenderse por mis venas, un frío paralizante que me robó el aliento. No era solo el fin de mi matrimonio. Era el fin de la mujer que creía ser. Él no solo me había dejado, me había borrado. En el silencio ensordecedor que dejó Leandro, mi mente se negó a procesar el presente. Era demasiado brutal, demasiado definitivo. En lugar de eso, en un acto de autoprotección perverso, se refugió en el pasado, abriendo de par en par las puertas de un museo privado y polvoriento que ni siquiera sabía que había estado construyendo, el museo de mis propias heridas. Las paredes de mi memoria se llenaron de cuadros, de escenas congeladas en el tiempo que, vistas ahora bajo la cruda luz de su traición, formaban un patrón innegable de anulación y desprecio. La primera exhibición me transportó a mi infancia, a una tarde soleada en el estudio de mi padre. Tenía 10 años y había pasado todo el fin de semana construyendo una maqueta detallada de una casa del árbol para un proyecto escolar. Era mi orgullo y mi alegría. Tenía pequeñas ventanas hechas con trozos de plástico, un techo de tejas superpuestas hechas con hojas secas y hasta una diminuta escalera de cuerda trenzada con hilo. Con el corazón latiéndome en la garganta por la emoción, se la llevé a mi padre. Él era mi héroe, un ingeniero brillante y respetado, un hombre que construía puentes de verdad. Su aprobación era el sol en mi pequeño universo. Dejó sus planos, tomó mi maqueta en sus grandes manos y la examinó con un ojo crítico durante un largo minuto, su rostro inescrutable. Yo contuve la respiración, esperando, anhelando una palabra de elogio, un «qué bonita» o un «estoy orgulloso de ti». Finalmente, asintió, un gesto corto y preciso. Bien. La estructura es sólida, los soportes están bien distribuidos. Lógica, dijo, más para sí mismo que para mí. Luego me la devolvió. Un buen ejercicio. Ahora no te distraigas, tienes el examen de matemáticas el viernes. Concéntrate en lo importante. Eso fue todo. Mi creatividad, mi pasión, mi arte, todo reducido a un buen ejercicio. Mi valor no residía en mi imaginación, sino en mi capacidad para no distraerme, para producir resultados lógicos y tangibles. Esa fue la primera lección que mi corazón aprendió, el afecto no se daba gratuitamente, se ganaba a través del rendimiento y la utilidad. Sin darme cuenta, había pasado el resto de mi vida buscando la aprobación de hombres como él, hombres que veían el mundo en términos de estructuras y resultados, y había entregado mi alma a Leandro, esperando que él, a diferencia de mi padre, finalmente viera el valor en lo que yo era, no solo en lo que yo hacía por él. ¡Qué ingenua! Mi mente saltó hacia adelante en el tiempo, a una sala más reciente y dolorosa del museo. El cuadro se titulaba «El pecado original». Estábamos en nuestro primer apartamento, un espacio pequeño que olía a pintura fresca y a sueños baratos. Construcciones Vargas era apenas un nombre en una tarjeta de presentación. Teníamos una oportunidad, una sola, para presentar un proyecto a un inversor hotelero que podía cambiar nuestras vidas. El cliente era conocido por ser exigente, quería algo que fusionara el lujo moderno con la sostenibilidad ecológica, algo nunca antes visto en la Riviera Maya. Durante 48 horas seguidas, yo no dormí. Me encerré en el pequeño estudio, con el olor a café rancio y el zumbido del ordenador como única compañía. Leandro dormía, o salía a hacer contactos, como él decía.
Pero yo trabajé. Construí una presentación de realidad virtual, una tecnología incipiente en ese entonces. Creé un recorrido inmersivo por un hotel boutique que respiraba, que se integraba en la selva, un santuario de lujo y conciencia ecológica. Era mi obra maestra, la culminación de todo lo que había soñado como diseñadora. Recuerdo la mañana de la reunión. Tenía los ojos rojos por el cansancio, pero el corazón me estallaba de emoción. Me puse mi mejor traje, lista para presentar mi visión. Leandro me miró, tomó el disco duro de mis manos y dijo, con una suavidad que ahora reconozco como veneno: cariño, estás agotada. Has hecho un trabajo increíble. Déjame esto a mí. Tú descansa. Yo me encargo. Sentí una punzada de inquietud, una voz pequeña que me susurró que algo no estaba bien, que ese era mi momento. Pero la callé. Confiaba en él. Éramos un equipo. Esa tarde, Leandro volvió a casa eufórico, descorchando una botella de champán. Lo conseguimos, le encantó, dijo que nunca había visto nada igual, que era un genio. Me abrazó, me levantó en vilo, y en su celebración, me sentí feliz por nosotros. Pero al día siguiente, cuando leí el artículo en la sección de negocios del periódico local, mi felicidad se congeló. El titular decía: el visionario Leandro Vargas revoluciona la hotelería de lujo. La entrevista estaba llena de yo. Yo tuve la visión, mi idea fue fusionar, yo creo que el futuro es. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Cuando le pregunté, con un nudo en la garganta, él se rió, una risa condescendente y paternalista. Ay, Casilda. No seas tan sensible. Somos un equipo, ¿no? Lo que es mío es tuyo. Además, en este negocio, es mejor tener una sola cara visible. Es más potente para la marca. Tú eres el alma creativa, yo soy la cara pública. Funcionamos perfectamente. Y como yo había aprendido a hacer desde niña, acepté la lógica. Me convencí de que mi contribución silenciosa era suficiente. No me di cuenta de que no me estaba pidiendo ser su socia en la sombra, me estaba pidiendo que fuera su fantasma. Ese fue el día en que empezó a robarme mi identidad profesional, pieza por pieza, con mi propio consentimiento. La última galería del museo era la más reciente, la más iluminada y, por tanto, la más dolorosa. La escena era una fiesta familiar en el jardín de mis padres, hace apenas un año, celebrando su aniversario de bodas. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, la música de un trío de cuerdas flotaba en el aire, los niños corrían por el césped. Yo estaba hablando con una tía cuando mi mirada se cruzó con la de Leandro al otro lado del jardín. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a mi hermana. No acababa de llegar, vibrante y llena de vida, con un vestido rojo que parecía capturar toda la luz del sol. Se reía de algo que le decía nuestro primo, su cabeza echada hacia atrás, una imagen de confianza y alegría puras. Y la mirada de Leandro, no era la mirada de un cuñado apreciando a su cuñada. Era la mirada de un coleccionista que acaba de encontrar una pieza rara y valiosa para su exhibición. Había deseo, sí, pero había algo más. Había cálculo. Un brillo de evaluación, de conquista. Como si estuviera midiendo su valor, su dificultad, y disfrutando del desafío. La vio no como una persona, sino como un proyecto. Un nuevo proyecto. Mi estómago se encogió. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda a pesar del calor de la tarde. Esa noche, en la cama, intenté hablar con él. Intenté usar palabras suaves, no acusatorias. Noté que, pasaste mucho tiempo hablando con Noah hoy. Parecían muy entretenidos. Su reacción fue instantánea y brutal. Se soltó de mi mano como si le quemara. ¿Ahora también vas a controlar con quién hablo? Por el amor de Dios, Casilda, es tu hermana, ¿tan insegura eres, tan paranoica te has vuelto que no puedo hablar con mi propia cuñada? La palabra, paranoica, la lanzó como una piedra. Me golpeó en el centro del pecho. El gaslighting era su arma favorita.
Era un maestro en hacerme dudar de mi propia percepción, en convencerme de que el problema no era su comportamiento, sino mi reacción exagerada. Me hizo sentir pequeña, tonta, celosa. Y funcionó. Me disculpé. Le pedí perdón por haber dudado de él. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierta, mirando al techo, sintiéndome como una extraña en mi propia vida, en mi propia mente. Estos 3 cuadros, colgados en las paredes de mi memoria, me gritaron la verdad que me había negado a ver durante 12 años. Esto no había sido una decisión repentina. No era una simple infidelidad. Era la culminación de un largo y metódico proceso de demolición. Leandro no solo me había dejado. Me había desmantelado. Y lo había hecho tan lentamente, con tanta pericia, que yo misma le había ido pasando las herramientas. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la habitación, pero no trajo calor. La casa, normalmente llena de los sonidos de nuestra rutina matutina, estaba sumida en un silencio de tumba. El lado de Leandro en el armario era un hueco oscuro y vacío, una herida abierta en el corazón de nuestro hogar. Mi propio reflejo en el espejo era el de una extraña, una mujer de 35 años con los ojos hinchados y una palidez de muerte. Pero debajo del dolor, una pequeña brasa de rabia comenzaba a arder. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que Leandro, en su infinita arrogancia, estaría esperando mi colapso. Estaría esperando llamadas histéricas, súplicas, lágrimas. Y se las iba a dar. Pero no de la forma que él esperaba. Antes de tomar el teléfono, me senté frente al tocador, respirando hondo. Me miré a los ojos en el espejo y practiqué. Practiqué el temblor en mi voz, el sollozo ahogado. Me preparé para el papel de mi vida. Busqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero no solo de dolor. También de una adrenalina fría y eléctrica. Busqué el contacto de Noah y pulsé el botón de llamar. Mientras el teléfono sonaba, mi mirada se desvió hacia mi portátil, abierto sobre el tocador. Y allí estaba. Una pequeña luz roja, casi imperceptible, parpadeando en la esquina superior de la pantalla. El software de monitoreo que él había instalado hacía meses, con la excusa de proteger nuestros dispositivos de hackers. En ese momento, no era una violación de mi privacidad. Era un escenario. Y yo estaba a punto de ofrecer la mejor actuación de mi vida. Noah contestó al tercer tono. Su voz sonaba adormilada, despreocupada. ¿Bueno? Dejé que un sollozo ahogado escapara de mis labios, un sonido gutural, animal, que había ensayado en mi cabeza. ¿Cómo pudiste?, susurré, asegurándome de que el micrófono captara cada matiz de mi corazón roto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude imaginar a Leandro, dondequiera que estuviese, inclinándose hacia el altavoz de su propio dispositivo, saboreando cada segundo de mi humillación. Casilda, empezó Noah, su tono ahora falsamente compasivo. Escucha, no quería que te enteraras así. Enterarme así, grité, y esta vez el grito fue real. La rabia que sentía hacia Leandro se canalizó en esa llamada, dándole una autenticidad aterradora. Es mi esposo, Noah, es mi vida, y tú eras mi hermana, mi única hermana. ¿Por qué? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Dímelo. Me derrumbé en el suelo, acurrucada junto a la cama, el teléfono presionado contra mi oreja. Lloré. Lloré por los 12 años perdidos, por la confianza traicionada, por la mujer ingenua que había sido. Y cada sollozo era una nota en la sinfonía de mi supuesta derrota, una música dulce para los oídos de mi verdugo. Él y yo, simplemente sucedió, dijo Noah, su voz ahora endureciéndose, volviéndose fría como el acero. Hay una conexión que tú y él nunca tuvieron. Él necesita a alguien que lo desafíe, que esté a su nivel. No a alguien que simplemente lo admire. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Era exactamente lo que Leandro pensaba. Noah estaba recitando el guión que él le había enseñado, o quizás, el que habían escrito juntos. Te odio, si sé, las palabras cargadas de veneno. Espero que ambos se pudran en el infierno. Él me eligió,
Casilda, replicó Noah, su voz ahora desprovista de toda emoción. Supéralo. A veces el amor simplemente gana. Y colgó. El pitido final del teléfono resonó en la habitación vacía. Me quedé en el suelo, temblando, dejando que el silencio me envolviera de nuevo. Dejé pasar un minuto entero. 2. Permití que la imagen de mi devastación se solidificara en la mente de Leandro. Imaginé su sonrisa satisfecha, su sensación de poder absoluto. Ya me había quitado a su esposa. Ahora, creía que también me había quitado a mi hermana. Estaba sola, derrotada, rota. Perfecto. Lentamente, me levanté. Mis piernas se sentían débiles, pero mi columna vertebral era de acero. Caminé hacia el baño, abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo de nuevo. La mujer rota seguía allí, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Tenían un brillo. Un brillo peligroso. Saqué un pequeño teléfono desechable de la caja de tampones que había debajo del lavabo. Lo encendí. Esperé unos segundos. Y entonces, vibró. Un nuevo mensaje. De un número desconocido. Solo 3 palabras. ¿Se lo tragó? Mis dedos volaron sobre el pequeño teclado. Anzuelo, sedal y plomo. Fase 2, en marcha. Apagué el teléfono y lo volví a guardar. Regresé a la habitación, y por primera vez desde que Leandro se fue, miré el hueco en el armario y sonreí. Él creía que había ganado la guerra. Pero la guerra, la de verdad, acababa de empezar. La audiencia, hasta este momento, ha estado en mi piel, sintiendo la puñalada de la doble traición. Han odiado a Leandro por su crueldad y han odiado a Noah por su aparente deslealtad. Han sentido mi soledad, mi desesperación. Pero ahora, con ese simple intercambio de mensajes, el suelo bajo sus pies se mueve. La perspectiva cambia 180 grados. La víctima se convierte en estratega. La traidora se revela como la más leal de las aliadas. El odio hacia Noah se transforma en una repentina y explosiva admiración. La pena por Casilda se convierte en una anticipación electrizante. No están viendo el final de una tragedia, están presenciando el comienzo de una épica venganza. Cada palabra de esa llamada telefónica se recontextualiza. El llanto de Casilda no era solo de dolor, era también una actuación calculada. La frialdad de Noah no era desprecio, era la máscara necesaria para engañar al enemigo. La frase, él me eligió, Casilda, no era una burla, era la carnada perfecta, diseñada para inflar el ego de Leandro hasta hacerlo estallar. Ahora, la audiencia es cómplice. Están dentro del plan. Ya no ven la historia desde fuera, la viven desde dentro. Se convierten en parte del equipo, deseando cada pequeño éxito, anticipando la caída del villano. La pregunta ya no es, ¿cómo sobrevivirá Casilda a esto?, sino, ¿cómo, exactamente, lo van a destruir? El teléfono desechable, escondido en una caja de tampones, se convierte en un símbolo. Es el arma secreta, el canal de comunicación de una resistencia que opera en las sombras de la propia casa del tirano. La pequeña luz roja del software de monitoreo de Leandro ya no es un ojo que vigila a una prisionera, es un foco sobre un escenario, y las actrices principales tienen el control total del guión. La dinámica de poder ha cambiado fundamentalmente, no en la realidad tangible de la historia todavía, pero sí en la mente de quien la escucha. Y ese es el giro más importante. Han sido liberados de la pena y ahora están armados con esperanza y una sed de justicia que los mantendrá pegados a cada palabra, esperando el momento en que la trampa finalmente se cierre. La historia ha pasado de ser un drama sobre la victimización a ser un thriller sobre el empoderamiento. Y la fase 2, sea lo que sea, promete ser espectacular. Para entender cómo llegamos a este punto, a este plan frío y calculado, tenemos que retroceder un mes. No a la noche de la fiesta familiar, sino a la mañana siguiente. Después de que Leandro me acusara de ser paranoica, el veneno de sus palabras me había dejado hueca. Conduje hasta el apartamento de Noah en la colonia Condesa en un estado de trance. La encontré en su cocina,
preparando café, tan llena de energía como siempre. Pero en cuanto vio mi rostro, su sonrisa se desvaneció. No necesité decir una palabra. Me senté a la mesa de su cocina, una pieza de diseño que, irónicamente, yo le había ayudado a elegir, y la historia completa salió de mí como un torrente imparable, la mirada, la acusación, los años de pequeños desprecios, la presentación de realidad virtual, la sensación de estar volviéndome loca. Noah escuchó en silencio, su taza de café enfriándose entre sus manos. Su mandíbula se tensaba más y más con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, me quedé sin aliento, vacía y avergonzada. Esperaba compasión, quizás un «lo siento mucho, hermana». Pero lo que vi en sus ojos no fue pena. Fue furia. Una furia pura, glacial, que nunca antes le había visto. Ese hombre, dijo, su voz peligrosamente baja, no va a salirse con la suya. No mientras yo respire. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, como una pantera enjaulada. Hemos pasado años viendo cómo te minimiza, cómo te apaga. Yo pensaba que eran cosas de pareja, que no debía meterme. Pero esto es diferente. Te está destruyendo el alma, Casilda. Y ahora me está usando a mí para hacerlo. Fue entonces, en medio de su rabia, que la idea nació. No fue un plan elaborado al instante, sino una semilla peligrosa plantada en un terreno fértil de ira y amor fraternal. Si tanto te desea, dijo Noah, deteniéndose en seco y mirándome fijamente, si está tan obsesionado con la idea de conquistarme, usemos su propia arrogancia como un arma. Déjame ser el cebo. La idea me horrorizó. ¿Qué? Noah, no. No voy a pedirte que hagas eso. Es asqueroso. Tener que soportarlo cerca. Más asqueroso es lo que él te está haciendo a ti cada día, replicó ella, su determinación inquebrantable. Escúchame. Esto no se trata de acostarme con él, jamás. Se trata de entrar en su cabeza. De convertirnos en su punto ciego. Él te subestima a ti, y me sobreestima a mí. Cree que eres débil y cree que soy una conquista fácil. Es la combinación perfecta para la ceguera. Esa noche, y durante muchas noches siguientes, trazamos la arquitectura de nuestra venganza. Se convirtió en nuestro proyecto secreto. Extendimos un gran pliego de papel sobre su mesa de comedor y empezamos a dibujar diagramas de flujo, perfiles psicológicos, cronogramas. Parecíamos estrategas militares planeando una invasión. Primero, la comunicación. Compramos 2 teléfonos desechables, pagados en efectivo. Serían nuestro único medio de contacto. En el mundo real, para Leandro y para todos los demás, nuestra relación se enfriaría. Discutiríamos en público, nos ignoraríamos en las reuniones. Teníamos que vender la narrativa de que Leandro nos había separado. Segundo, el cebo. Noah no podía simplemente caer en sus brazos. Tenía que ser un proceso lento y creíble. Durante los próximos 6 meses, ella se dejaría cortejar. Aceptaría sus regalos caros. Reiría de sus chistes. Pero lo más importante, se convertiría en su confidente. Alimentaría su ego monstruoso, escuchando sus quejas sobre mí, dándole la razón, haciéndole creer que ella era la única que realmente lo entendía. Tercero, y lo más crucial, la misión. El objetivo de Noah no era su corazón, era su ordenador portátil. Su teléfono. Su confianza. Leandro era paranoico con sus finanzas. Tenía cuentas en paraísos fiscales, inversiones en criptomonedas y activos que yo ni siquiera conocía. Noah tenía que conseguir acceso a todo eso. No por la fuerza, sino a través de la seducción y la manipulación, usando sus propias armas contra él. La semana siguiente, contactamos al licenciado Bernal, un viejo amigo de nuestro padre, un hombre cuya integridad era legendaria. Nos reunimos con él en su despacho solemne. Al principio, se mostró escéptico. Niñas, esto es peligroso. La venganza nunca es el camino. Pero entonces le mostré las pruebas.
Los extractos bancarios que había logrado fotocopiar, los correos donde Leandro se atribuía mi trabajo. Le conté el plan. Vio la determinación en nuestros ojos. Vio que no se trataba solo de dinero, sino de justicia. Aceptó ayudarnos, ser nuestro ancla legal y financiera. Hubo momentos en que quise abandonar. Una noche, viendo fotos antiguas de un Leandro más joven, el hombre del que me había enamorado, sentí una punzada de culpa. Noah, le dije por el teléfono secreto, ¿nos estamos convirtiendo en monstruos para luchar contra otro? Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Noah, firme y clara. No somos monstruos, Casilda. Somos cirujanas. Estamos a punto de extirpar un tumor canceroso de tu vida. Y las cirugías son sangrientas y dolorosas, pero salvan vidas. Recuerda la presentación de realidad virtual. Recuerda la palabra, paranoica. Él te ha estado operando sin anestesia durante años. Es nuestro turno de tomar el bisturí. Sus palabras me dieron la fuerza para continuar. No éramos monstruos. Éramos cirujanas. Y la operación estaba a punto de comenzar. Los siguientes 6 meses fueron un ejercicio de paciencia y nervios de acero. Vivíamos vidas dobles. De cara al mundo, Noah y yo éramos enemigas. Dejamos de llamarnos. Si coincidíamos en algún evento, nos lanzábamos miradas heladas. Incluso tuvimos una discusión cuidadosamente escenificada en el cumpleaños de nuestra madre, un espectáculo que deleitó a los chismosos de la familia y, sobre todo, a Leandro, quien lo observaba todo desde una esquina con una sonrisa de suficiencia. Mientras tanto, en nuestra realidad secreta, cada noche recibía un informe de Noah en el teléfono desechable. Eran fragmentos de información, piezas de un rompecabezas que íbamos armando lentamente con el licenciado Bernal. Un mensaje: hoy se quejó de que eres demasiado emocional con el dinero. Me mostró una app de trading de acciones que usa. Tengo el nombre. Otro mensaje: una foto borrosa de un extracto bancario de las Islas Caimán que él dejó abierto en su escritorio por un segundo. El nombre del banco era visible. Otro más: se rió de cómo escondió parte de las ganancias del proyecto del año pasado en una billetera de Bitcoin. Dijo que era dinero fantasma que el SAT nunca encontrará. Noah era una actriz brillante. Hacía que Leandro se sintiera como el hombre más inteligente y poderoso del mundo. Se reía de sus bromas, le pedía consejo, fingía estar impresionada por su genio financiero. Una noche, durante una cena, tuvo que soportar 1 hora entera de él quejándose de mi falta de ambición. Ella podría haber sido grande, le dijo Leandro, pero no tiene lo que hay que tener. No tiene tu instinto asesino, mi amor. Noah me contó después que casi vomita sobre la mesa. Pero en lugar de eso, sonrió, le tomó la mano y le dijo: por eso nos entendemos tan bien. La parte más difícil para mí era recibir las llamadas de amigos y familiares. Casilda, lo siento tanto, me decían con falsa compasión. Vi a Leandro con tu hermana. No puedo creer que te esté haciendo esto. Yo tenía que llorar, que sonar devastada, que interpretar el papel de la víctima abandonada. Cada llamada era una pequeña muerte, un recordatorio de la máscara que teníamos que llevar. El punto de inflexión llegó una noche de martes. Noah me envió un mensaje urgente: dice que quiere hacer oficial lo nuestro. Quiere llevarme de viaje. Un fin de semana largo, solo los dos. Dice que quiere celebrar que por fin es libre. Mi corazón se detuvo. Era el momento. Acepta, le respondí. Sugiere Los Cabos. Un resort de lujo. El más caro que encuentres. Algo que le haga sentir que ha llegado a la cima del mundo. 2 días después, Leandro, rebosante de orgullo, le contó a todo el que quisiera escuchar que se llevaba a su nuevo amor a un viaje romántico. Yo interpreté mi papel final, llamando a mi madre para llorar por la humillación, sabiendo que cada palabra llegaría a oídos de Leandro. El viernes por la mañana, los vi irse desde la ventana de mi estudio.
Leandro conducía su Porsche con una mano en el volante y la otra en la rodilla de Noah. Se veía exultante, como un rey yendo a reclamar su nuevo territorio. No sabía que se estaba dirigiendo a su propia ejecución. Esperé todo el día. La ansiedad era un nudo apretado en mi estómago. Intenté trabajar, pero mis manos no dejaban de temblar. El licenciado Bernal me llamó para confirmar que todo estaba listo por su parte. Solo necesitamos la señal, Casilda. Y procederemos. Finalmente, a las 7 de la tarde, mi teléfono desechable vibró. Era un mensaje de Noah. El sol brilla en el paraíso. Era el código. Respiré hondo. Llamé al licenciado Bernal. Es hora, le dije. Y salí de mi estudio hacia su oficina, sintiendo el peso de los últimos 6 meses sobre mis hombros, pero con una determinación de hierro en mi corazón. La carnada había sido colocada. La trampa estaba lista para cerrarse. La oficina del licenciado Bernal era un santuario de silencio y madera oscura. El aire olía a libros viejos y a justicia paciente. Contrastaba violentamente con la escena que imaginaba en Los Cabos, el sol poniéndose sobre el océano, el sonido de las olas, el tintineo de copas de champán. La narrativa se dividió en dos, una carrera contrarreloj que se desarrollaba en 2 escenarios simultáneos, conectados por un hilo digital invisible y la voluntad de hierro de 2 hermanas. En Los Cabos. Noah estaba ejecutando su parte del plan con una precisión de cirujana. Después de una cena ligera en la terraza de su suite de lujo, con un Leandro cada vez más borracho y locuaz, ella se levantó y caminó hacia él con un contoneo estudiado. Se sentó en su regazo, una imagen de rendición y deseo. Estoy tan feliz de estar aquí contigo, mi amor, le susurró al oído, su voz un ronroneo seductor. Siento que por fin puedo ser yo misma. Siento que, confío en ti como nunca he confiado en nadie. Leandro, con los ojos vidriosos por el alcohol y el ego, sonrió, una sonrisa floja y satisfecha. Yo también confío en ti, preciosa. Más que en nadie. Eres la única que me entiende. Demuéstramelo, dijo Noah, su voz bajando un tono, volviéndose un desafío juguetón. Juguemos a un juego. Un juego de confianza total. Sin secretos. Dame tu portátil y tu teléfono. Y yo te daré los míos. Por 1 hora. Acceso total. Por un instante, una sombra de su paranoia habitual cruzó el rostro de Leandro. Era un hombre que guardaba sus secretos como un dragón guarda su tesoro. Pero luego miró a Noah, tan hermosa y aparentemente vulnerable bajo la luz de la luna, y su arrogancia ganó la batalla. ¿Qué podía hacer ella? Era una mujer, y él la tenía completamente bajo su control. La idea de que ella pudiera ser una amenaza era tan absurda que le hizo reír. Me encanta este juego, dijo, entregándole su portátil de última generación y su teléfono. Pero prepárate para no encontrar nada más interesante que correos de trabajo y fotos mías en el gimnasio. Noah sonrió. Oh, estoy segura de que encontraré algo que me guste. Mientras Leandro se servía otra copa, Noah se sentó en el sofá, abrió el portátil y, con una calma que desmentía la tormenta en su interior, estableció una videollamada segura conmigo y con Bernal. En la Ciudad de México. La cara de mi hermana apareció en la gran pantalla de la sala de juntas de Bernal. Se veía serena, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Estamos dentro, dijo en voz baja. Tenemos una ventana de quizás 20 minutos antes de que empiece a sospechar. Él cree que estoy revisando sus redes sociales. ¿Listos? Asentimos. Bernal estaba sentado frente a una batería de monitores, sus dedos ágiles flotando sobre el teclado. Yo estaba a su lado, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cuenta de las Caimán primero, ordenó Bernal. Es la más grande y la más difícil de rastrear una vez que movamos el dinero. Noah movió el ratón. Contraseña, el Rey Vargas 2024, dijo, y pude oír el desprecio en su voz. La pregunta de seguridad es, nombre de su primera mascota. La respuesta es, dinero.
Bernal soltó un bufido. ¡Qué predecible! Sus dedos volaron. En la pantalla, vimos cómo se abría una cuenta con una cantidad de 7 cifras. Iniciando transferencia a la cuenta de fideicomiso en Zúrich. Necesitaremos el código de autenticación de 2 factores. Debería llegar a su teléfono ahora. En Los Cabos. El teléfono de Leandro vibró sobre la mesa. Él hizo un amago de cogerlo, pero Noa fue más rápida. Dijo ella, riendo. Parte del juego. Yo leo tus mensajes. Abrió el mensaje, leyó el código de 6 dígitos en voz alta para nosotros y luego lo borró. Leandro, demasiado borracho para preocuparse, simplemente se encogió de hombros y bebió un largo sorbo de su copa. Un momento de tensión surgió cuando él se levantó y caminó hacia ella. Mi corazón se detuvo. Pero solo se inclinó para besarle el hombro. Te ves tan sexy siendo la jefa, le dijo. Noa le devolvió una sonrisa brillante mientras por dentro sentía náuseas. En la Ciudad de México. Transferencia completada, anunció Bernal. Cuenta vacía. Siguiente, acciones. Plataforma de trading, dijo Noa. Contraseña, Noa Sofía perdedora. Qué poético. Esta vez, el golpe me llegó a mí. Usar nuestros nombres de esa manera. La bilis me subió por la garganta. Pero no había tiempo para el dolor. Vender todo. Orden, a mercado. Ahora, dijo Bernal. Clic. 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 Vimos cómo las posiciones de Leandro se liquidaban una por una. El mercado estaba cerrado, pero las órdenes se ejecutarían en cuanto abriera, vaciando su cartera de inversiones por completo. Última parada, criptomonedas, dije yo, mi voz sonando extrañamente firme. Esta es la más difícil, susurró Noa. La clave privada está en un archivo encriptado en su escritorio llamado Plan de Jubilación. Lo abrió. Una cadena de caracteres sin sentido llenó la pantalla. La contraseña para desencriptar es la fecha en que te pidió el divorcio. El aire se escapó de mis pulmones. La crueldad. La planificación. La meticulosidad de su traición era casi una obra de arte oscuro. Bernal no perdió el ritmo. Díctamela, Casilda. Se la di. El archivo se abrió, revelando la clave. En menos de un minuto, su billetera de Bitcoin, su dinero fantasma, fue transferida a una billetera anónima controlada por Bernal. Se acabó, dijo el licenciado, recostándose en su silla. Lo hemos vaciado. No queda nada líquido a su nombre, salvo lo que tenga en su cuenta corriente local, que no es mucho. Miré a Noa a través de la pantalla. Habían pasado exactamente 14 minutos. Sal de ahí, Noa, le supliqué. Ahora mismo. Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose por fin en sus labios. Misión cumplida, hermana. Te veo en casa. Cortó la llamada. Me quedé mirando la pantalla en negro, mi propio reflejo mirándome de vuelta. La operación había sido un éxito. El tumor había sido extirpado. Pero la sensación que me invadió no fue de euforia. Fue de un silencio abrumador. El silencio que precede al amanecer después de la tormenta más grande de tu vida. En la suite de Los Cabos, el silencio era denso, solo roto por la respiración pesada y alcohólica de Leandro, que se había quedado dormido en el sofá de la terraza. Noa se movió con la eficiencia silenciosa de una espía. Cerró el portátil, borró el historial y lo colocó exactamente donde estaba. Hizo lo mismo con el teléfono. No dejó rastro alguno de su actividad digital. Luego, entró en la habitación principal. Sobre la cama perfectamente hecha, la que se suponía que iban a compartir, dejó su última comunicación. Tomó una hoja del bloc de notas del hotel, con el bolígrafo dorado, escribió solo 4 palabras. 4 palabras que eran a la vez una sentencia y una brújula que apuntaba directamente al corazón de su ruina. Pregúntale a mi hermana.
Dejó la nota sobre la almohada de Leandro. Durante un segundo, se quedó mirando al hombre que roncaba en la terraza. No había odio en su mirada, ni placer. Solo una fría y distante indiferencia. Era un problema que había sido resuelto. Un obstáculo que había sido eliminado. Sin hacer ruido, cogió su bolso, que ya estaba preparado junto a la puerta, y salió de la suite, cerrando la puerta con un suave clic. Tenía un billete para el primer vuelo de la mañana a la Ciudad de México, comprado con un nombre falso y pagado en efectivo semanas atrás. Su participación en la vida de Leandro Vargas había terminado. La mañana siguiente, la luz del sol de Baja California entró a raudales en la suite, brillante e implacable. Leandro se despertó con un dolor de cabeza martilleante y la boca seca como el desierto. Se incorporó, confundido. Estaba solo. «Noah», llamó, su voz ronca. No hubo respuesta. Vio la nota en la almohada. La cogió, frunciendo el ceño. «Pregúntale a mi hermana». ¿Qué demonios significaba eso? ¿Una especie de juego? Sonrió, pensando que ella le estaría preparando alguna sorpresa. Fue entonces cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. No eran mensajes de Noah. Eran alertas de su banco. Notificaciones de su plataforma de trading. Emails de su cartera de criptomonedas. Transferencia internacional ejecutada. Orden de venta masiva completada. Retirada de fondos de su billetera completada. Al principio, no lo entendió. Pensó que era un error, un hackeo. Abrió su aplicación bancaria principal con manos temblorosas. El saldo, que ayer contenía una fortuna, ahora mostraba una cifra ridícula, apenas suficiente para pagar la cuenta del hotel. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta. Abrió la plataforma de trading. Sus acciones, el orgullo de su cartera, habían sido liquidadas al precio de apertura del mercado, el peor momento posible. Abrió su billetera de cripto. Cero. Un vacío digital donde antes había un tesoro. Se quedó mirando las pantallas, su cerebro negándose a procesar la información. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Se levantó, tropezando, y corrió por la suite, buscando a Noah, buscando una explicación. Pero solo encontró el eco de su propia respiración aterrorizada. Y entonces, su mirada volvió a la nota. «Pregúntale a mi hermana». Y como un rayo, lo entendió. La llamada. La frialdad de Noah. Su repentino interés. El juego de confianza. No había sido una conquista. Había sido una conspiración. Un grito escapó de sus labios, un sonido gutural, animal, de pura rabia e incredulidad. No era el grito de un rey traicionado. Era el chillido de un tonto que se había dado cuenta de que nunca había estado jugando, que él siempre había sido el tablero. El viaje de vuelta de Leandro a la Ciudad de México debió de ser un infierno. Lo imagino en primera clase, un asiento que ya no podía permitirse, rodeado de lujo, pero sintiéndose más pobre y desamparado que nunca. Lo imagino intentando llamar a Noah, solo para encontrar que el número estaba fuera de servicio. Lo imagino intentando contactar a sus banqueros en las Caimán, solo para escuchar voces confusas y promesas vacías de «investigaremos». Llegó a mi puerta esa misma noche. No llamó al timbre. Aporreó la madera con los puños, gritando mi nombre, una furia impotente en su voz. Esperé a que su energía inicial se convirtiera en agotamiento, escuchando sus golpes debilitarse, antes de abrir. La imagen que me encontré era patética. El hombre impecable y arrogante había desaparecido. En su lugar había un despojo, con la ropa de diseñador arrugada del día anterior, los ojos inyectados en sangre y un olor a desesperación y alcohol rancio. Tú, siseó, apuntándome con un dedo tembloroso. Fuiste tú. Con ella, ¿cómo lo hicisteis? Lo dejé pasar. No por amabilidad, sino porque quería que viera el escenario final de su derrota. Entró en el salón y se detuvo en seco. Durante los últimos meses,
mientras Noah lo distraía, yo había estado ocupada. La casa, que legalmente seguía siendo de ambos pero que estaba impregnada de mi alma de diseñadora, había sido transformada. Había vendido en secreto cada mueble de diseño italiano, cada obra de arte cara, y los había reemplazado por piezas modestas, funcionales, de artesanos locales. La casa ya no era un escaparate de su éxito. Se sentía como un hogar honesto. Mi hogar. ¿Qué es esto? ¿Dónde están mis cosas?, balbuceó, mirando a su alrededor con horror. Querrás decir, nuestras cosas, corregí, mi voz tranquila, serena. Las vendí. Necesitaba el dinero para, ya sabes, empezar de nuevo. Fue entonces cuando su teléfono sonó. El mío también. Al mismo tiempo. Ambos miramos las pantallas. Era una notificación por correo electrónico del juzgado. El asunto, demanda de divorcio y solicitud de disolución de bienes gananciales. Mi abogado la había presentado esa misma mañana, en cuanto los fondos estuvieron asegurados. La cara de Leandro pasó del rojo de la furia al blanco de la comprensión. Los bienes gananciales. La mitad de todo. Pero la mitad de cero, era cero. Lo había dejado sin nada que dividir. Finalmente me miró. Su furia se había desvanecido, reemplazada por una incredulidad infantil. Empezó a suplicar. Casilda, por favor. No puedes hacerme esto. Fue un error. Estaba confundido. Te amo. Siempre te he amado. Ella me manipuló. La facilidad con la que intentó echarle la culpa a Noah fue la confirmación final de que había hecho lo correcto. Te di todo, susurró, las lágrimas ahora sí corriendo por sus mejillas. Y en ese momento, sentí algo inesperado. No fue placer, ni odio. Fue una especie de lástima. Lástima por este hombre tan hueco, tan consumido por su propio ego que realmente creía en sus propias mentiras. Tú no me diste nada, Leandro, respondí, y mi voz, por primera vez en años, sonó completamente mía. Firme, clara, sin una pizca de duda. Tú tomaste. Tomaste mis ideas, mi energía, mi confianza. Creíste que podías borrarme y reemplazarme como si fuera un mueble viejo. Dijiste que Noah era una verdadera mujer. Y tenías razón. Una verdadera mujer siempre protege a su hermana. Disfruta tu nueva vida sin nada, Leandro. Te lo ganaste. Me di la vuelta y caminé hacia mi estudio, el único lugar de la casa que había permanecido intacto. No esperé a oír su respuesta. Cerré la puerta, y con ese simple clic, lo borré de mi vida para siempre. La escena final no es en esa casa. Es un mes después. Estoy con Noah en un espacio nuevo, un local industrial en la colonia Roma, lleno de luz y de posibilidades. Huele a pintura fresca y a café. En la ventana, un vinilo recién colocado dice, Estudio Casilda Noah. Diseño y estrategia. Estamos mirando un borrador de nuestro primer proyecto, un centro comunitario para mujeres emprendedoras. El dinero que recuperamos está en un fideicomiso, trabajando para construir algo significativo. No hay sonrisas de triunfo en nuestros rostros. Hay algo mejor. Una paz profunda. Una sensación de justicia poética. ¿Crees que fuimos demasiado lejos?, le pregunto a Noah, una duda persistente que necesitaba ser verbalizada. Ella deja su lápiz sobre el plano y me mira. Recuperamos el dinero que él te robó durante 12 años. Y le dimos una lección sobre el valor de las mujeres que consideraba muebles. No, hermana. No fuimos demasiado lejos. Simplemente equilibramos la balanza. Leandro, según supe, tuvo que vender el Porsche y declararse en bancarrota. Sus amigos, los mismos que antes lo adulaban, ahora cruzan la calle para no saludarlo. Algunos de ellos, sobre todo sus esposas, me han llamado para decirme que soy una leyenda. Otros dicen que lo destruimos. Solo recuperamos lo que él construyó sobre mis ideas y mi dinero durante una década, con un pequeño extra por daños emocionales.
Así que, díganme ustedes, ¿somos las villanas en esta historia?